puesto que desde tendremos más adelante en la página web, en el blog, para que lo pongáis, y en YouTube para que podáis verlo. Si alguien quiere ver alguna cosa de nuevo, pues bienvenidos y muchas gracias por el interés. No quiero aburriros, sé que estáis todos saturados de webinars y de un montón de reuniones por Teams y demás, así que voy a intentar, como siempre procuramos, ir al grano. Quiero transmitir hoy dos ideas fundamentales, y espero que el webinar venga a durar en torno a una hora y poco, para no aburriros, como digo, porque lo que quiero no es un taller en el que aprender a manejar nomenclator ni nada de esto. Es un taller donde quiero que veamos las ideas clave, las ideas que nosotros pretendemos transmitir, que vais a ver que son muy concretas y muy sencillas. Hablamos en este webinar, en el título del webinar, hablamos de clasificación y de codificación. No como idea contrapuesta, puesto que la codificación no sustituye a la clasificación, sino que la complementa, ¿no? Y me voy a detener un segundo simplemente en explicar qué es lo que hacemos cuando clasificamos y qué es lo que hacemos cuando codificamos. Ahí tenéis en pantalla las definiciones de la RAE, de lo que es clasificación y de lo que es codificación. Como podéis ver, estamos clasificando para ordenar por clases, es decir, para, digamos, establecer un casillero donde podamos colocar en cada celda de ese casillero cualquier elemento de nuestro modelo BIM. Y mientras que clasificar nos permite colocar los elementos cada uno en su celda, de manera que muchos elementos pueden compartir una misma celda porque tienen las mismas características. Cuando codificamos, lo que estamos haciendo es registrar algo siguiendo un código. Y lo hacemos con un objetivo muy concreto, y es que ese código identifique inequívocamente un elemento. Es decir, que a partir del código yo puedo decir o puedo saber cuáles son las características esenciales o fundamentales de ese elemento. Mientras que cuando clasificamos, muchos elementos pueden pertenecer a una misma clasificación. Cuando codificamos, cada elemento tiene un código distinto, un código único que lo hace distinguible de los demás. Y eso nos permite hacer muchas más cosas. Ya vais a ver que lo que hacemos con los modelos, voy a intentar resumirlo, voy a intentar sintetizarlo un poco, iba a decir hasta el absurdo, no hasta el absurdo, pero sintetizarlo de una manera muy general, muy grosera. Lo que hacemos con los modelos siempre es lo mismo y siempre pasamos por los mismos pasos. Con un modelo BIM podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer mediciones, podemos presentar los datos del modelo BIM en un dashboard o un escritorio virtual donde podamos hacer estadísticas con los mismos. Podemos hacer consultas a los elementos de ese modelo BIM y podemos añadir datos, no solo leer, incluso añadir datos a ese modelo BIM. Lo podemos hacer de forma local, lo podemos hacer de forma centralizada en un entorno virtual en la nube, pero siempre vamos a pasar por los mismos pasos. Siempre vamos a querer filtrar y agrupar elementos para conseguir cosas de esos elementos, o bien consultar datos o bien añadir datos. Lo que podamos hacer después da exactamente igual para lo que vamos a ver hoy. Podemos querer visualizar una serie de elementos a partir de unos determinados parámetros, podemos querer ocultarlos en la visualización, podemos querer aislarlos, cuantificarlos, añadirles datos, simplemente leer los datos, llevar parte de esos elementos a otra base de datos, da exactamente igual. Siempre vamos a empezar a partir de un modelo. Necesitamos un modelo BIM y además me da igual el formato en el que esté el modelo. Puede estar en formato nativo, pero también puede estar en formato de intercambio, en formato IFC. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es coger ese elemento y, o bien desde el mismo programa nativo o bien desde otros muchos programas que disponemos o desde plataformas web, podemos hacer coordinación con esos elementos, podemos hacer gestión de datos con plataformas en la nube como la de Urbin, de Trimble, con BIM 360, podemos hacer
mediciones con Mamba, con Quantity, con Presto. Podemos hacer visualización de obra, visualización en realidad virtual, con la plataforma VT, con Dalux, con lo que queráis. O podemos hacer cualquier otra cosa que se os ocurra con el modelo. Da exactamente igual. Siempre para hacer esa otra cosa que queremos hacer, pasaremos por un filtro. Ese filtro lo que va a hacer es seleccionar elementos a partir de una serie de parámetros. Y entonces nos podemos encontrar con que el resultado no sea satisfactorio porque el filtro no ha funcionado correctamente. Y eso siempre es por lo mismo. Eso siempre es porque tenemos datos que o no existen en el modelo o no están correctamente introducidos en el modelo, es decir, no son datos válidos. ¿Cómo podemos garantizar que los datos que tenemos en el modelo son los válidos? ¿Cómo podemos hacer una auditoría del modelo? Pues a través de Nomenclator podemos hacer una auditoría del modelo por varios caminos. Uno es el de la codificación. Cuando hablamos de Nomenclator, ese nombre que perdura en el tiempo y hemos querido mantener, no se trata solo de cambiar el nombre a los elementos. De lo que se trata en realidad es de que ese nombre sea una codificación basada en una sucesión de valores de atributos o de valores de parámetros. Si pasamos por Nomenclator, vamos a ser capaces de tener el modelo auditado y lo vamos a hacer a través de tres caminos. Uno, ya os lo he mencionado, es la codificación, es decir, a partir de un parámetro, que en este caso será el nombre, estableceremos qué parámetros son los irrenunciables dentro de nuestro modelo y qué valores son los permitidos que podemos tener ahí. Otro camino va a ser el del LOIN o información mínima necesaria, concepto que introduce la ISO 19650, que viene a sustituir al generalista LOZ o las diferentes variantes que hemos oído, escuchado, leído durante todos estos últimos años y que veréis hoy que viene a definirse de manera individualizada por elementos y que nos va a dar una mayor garantía, un mayor control sobre los datos que necesitamos. Y el tercer camino por el que vamos a auditar los datos va a ser el de los chequeos estructurados, es decir, elementos que deben de cumplir alguna condición en función de los valores de sus parámetros. Para ello tenemos tres herramientas, las tres herramientas que componen la solución Nomenclator que ya conocéis. Por una parte, Nomenclator Manager. Nomenclator Manager nos va a permitir planificar la coordinación BIM. Ahí vamos a poder establecer un BEP, un EIR, el LOIN, como vamos a ver, y la codificación a través de las nomenclaturas de los elementos. Después tenemos Nomenclator for Revit. Nomenclator for Revit, esta vez ya desde Revit y antes de exportar el modelo a cualquier otro formato, nos permite introducir los datos y verificarlos, auditar los datos y automatizar la introducción de esos datos. Y finalmente, Nomenclator Files, que nos va a permitir conservar, mantener y comprobar y corregir la nomenclatura de los nombres de los ficheros que tengamos en nuestro proyecto. Y ahora vamos a verlo. Voy a cambiar la pantalla, permitirme que voy a colocar Nomenclator Manager. Vale, os lo voy a poner aquí. Voy a abrir Nomenclator Manager y voy a abrir voy a cerrar Nomenclator Files, que lo tengo por aquí, para que no me estorbe de momento. Y voy a abrir un estándar que le he llamado Webinar 4 para que podamos ver todos la misma pantalla. Lo voy a cambiar de pantalla para que podáis ver la proyección. Y voy a quitar el PowerPoint porque ya no nos va a hacer falta. Perfecto. Bien, esto es Nomenclator Manager. Nomenclator Manager es la herramienta que utiliza el coordinador BIM, BIM Manager, llamadle como queráis. El nombre creo que ha llegado el momento de dejar de pensar en los nombres y empezar a pensar en lo que hace cada uno. El BIM coordinador, que puede ser una persona o un equipo, es el que va a definir cómo quiero, entre otras muchas cosas, codificar los elementos. ¿Por qué quiero codificar los elementos? Bueno, yo quiero codificar los elementos por varias razones. La primera es la identificación de los mismos. En Nomenclator sabéis que trabajamos con plantillas. Alguien piensa cuáles son los parámetros que van a ser irrenunciables en una categoría de Revit, por ejemplo en los muros, y los añade dentro de Nomenclator Manager. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Tengo una plantilla creada, la vais a ver ya creada, en la que estoy definiendo aquí qué parámetros son los que voy a utilizar para nombrar los muros. En este caso, quiero que aparezca en el nombre de muro la marca de tipo, un parámetro que se llama función o clase de muro, que ahora os enseñaré, que me permite saber
aproximadamente dónde está ese muro, si es un muro de fachada, si es un muro de urbanización, etcétera, etcétera, la anchura de ese muro, parámetro anchura de ese muro, y luego me va a añadir automáticamente, como ya sabéis muchos de vosotros, los materiales, las capas, materiales y espesores de las capas de las que está compuesto ese muro. Me los va a añadir en este orden con unos separadores, ahora los veremos cuando entremos en Revit, con unas unidades para las anchuras en este caso, en centímetros, etcétera, etcétera. Yo he creado una plantilla ordenando esos parámetros, podría haber utilizado muchos otros. De estos parámetros que he utilizado, hay un parámetro, que es este parámetro que veis aquí, que lo tengo en mayúsculas a propósito. Es un parámetro que he creado para este proyecto, que se llama función o clase de muro. Es un parámetro de texto en el que yo no quiero que cualquiera pueda escribir lo que le dé la gana. Quiero limitar los valores que tengo ahí. ¿Qué valores son los que quiero permitir? Quiero que aparezcan ahí. Hago doble clic y me aparecen los parámetros con los, mejor dicho, me aparecen los valores para este parámetro que yo permito. Veis que tengo aquí, vamos a hacer aquí un circulito, veis que tengo ahí los valores. Balcones con una abreviatura, VAL, fachada con una abreviatura, FCH, patinillos, PAT. Es decir, que cuando yo vea un muro que en ese parámetro tiene PAT, quiere decir que es un muro que determina el perímetro de un patinillo. Mientras que si pone TBQ, pues es el parámetro que define una tabiquería normal. Si pone FCH será fachada. Todo lo que no tenga esas abreviaturas en los valores, Nomenclator Manager me lo marcará como no válido. De esta manera, lo que estoy haciendo es pedirle al usuario que estos tres valores que tengo aquí me los rellene en todos los muros. Y además, en el parámetro función o clase de muro, solo me pueda colocar esos valores. Esto en el caso de los muros, que es un elemento por capas, pero tenemos también elementos cargables, es decir, puertas, ventanas, el resto de familias que no son de sistema dentro de las familias de modelo de Revit. Insisto que estoy hablando de Revit, pero más tarde o más temprano el modelo pasará a IFC si lo precisamos. A lo mejor no lo precisamos, pero si lo precisamos pasará, y esos parámetros, como los tengo metidos dentro de mi modelo BIM, podrán pasar a un parámetro o a un grupo de parámetros o a un preset del IFC, cosa que no podremos hacer si no está en el formato nativo. Bien, nos venimos aquí a tipos cargables y, por ejemplo, os voy a enseñar una plantilla que es la plantilla de puertas. Veis que en la plantilla de puertas, la plantilla de puertas, que es esta, ahora sí. En la plantilla de puertas yo tengo que para las puertas quiero que aparezca el parámetro marca de tipo, el parámetro apertura, el número de hojas, el material, la anchura y la altura. Todos ellos son parámetros que querré ver en Revit. Si miro el parámetro apertura, aquí podéis ver que también el parámetro apertura es un parámetro de texto y tengo una serie de posibilidades que son las que voy a permitir, no voy a permitir ninguna otra. En el parámetro número de hojas, que en este caso también es un parámetro de texto, también tengo una serie de posibilidades con sus abreviaturas. Todo lo que no esté ahí, Nomenclator for Revit me lo marcará como inválido. Y tengo también una plantilla para ventanas. Veis que en las ventanas aparecen prácticamente los mismos parámetros que en las puertas con los mismos valores. Muy bien, perfecto. Pues voy a hacer una cosa. Voy a añadir un parámetro nuevo a los muros. ¿Os acordáis de los muros que hablábamos hace un segundo de ellos? Bien, pues voy a añadir un parámetro nuevo a los muros, pero lo voy a hacer después. No en las nomenclaturas, sino en otro lugar, en el loin, ¿vale? Recordar eso, quedaros con eso. ¿Por qué os estoy enseñando esta parte? Porque es la primera parte en la que nosotros podemos hacer una auditoría. Os voy a poner aquí el modelo de Revit para que lo veáis. He hecho un modelo absolutamente sencillo en el que tengo 4 muros con 4 tipologías de muro distintos. Veis que tenemos muros de distinto tipo y tengo 3 puertas y 2 ventanas. El modelo más simplón que se me ha ocurrido para no entreteneros y que se entienda perfectamente. Cuando yo abro Nomenclator for Revit, lo primero que me va a hacer el programa es buscar los parámetros que se necesitan dentro del modelo y si no existiesen, los crearía. En este caso, algunos de ellos ya existen y los creará. Pero fijaros, hay una cosa en Nomenclator que se llama perfiles. ¿Qué son los perfiles? Bueno, los perfiles es todo el conjunto de plantillas que ha definido el coordinador
para que sean de obligado uso dentro del modelo. ¿Os acordáis que tenía una plantilla de nombrado muros, otra de nombrado puertas y otra de nombrado ventanas? Bueno, pues el coordinador BIM, en Nomenclator Manager, en la aplicación verde de escritorio, ha entrado aquí en perfil de renombrado y ha creado un perfil donde en los muros ha marcado la plantilla nombrado de muros, ha marcado la plantilla nombrado de suelos y ha marcado, perdón, la plantilla nombrado de puertas. Veis que solo tengo una, pero podría tener muchas plantillas y yo elegir cuál es la que quiero en cada uno de los proyectos que estoy eligiendo. El conjunto de las plantillas de renombrado es obligado. Si es obligado y estamos automatizando procesos, queremos decir que podemos decirle a Nomenclator for Revit que me diga si estoy cumpliendo o no. Si yo vengo a la herramienta comprobar perfil, lo que hace la aplicación es buscar las plantillas, buscar los elementos que tengo en el modelo y comprobar si se está cumpliendo la nomenclatura. Si cumplo la nomenclatura, querrá decir que todos los parámetros obligatorios están rellenos y que además están bien rellenos. En este caso me está diciendo que no. Os dais cuenta que tengo muros, puertas y ventanas. De los demás categorías de los que tengo una plantilla de renombrado en el perfil, no he modelado nada, con lo cual no me dice nada, pero veis que está en rojo con la cruz roja y si pincho aquí en muros, me aparecen los muros y me dice la aplicación cómo deberían estar nombrados en este momento con los valores de los parámetros que tengo y el nombre que tengo ahora mismo, que como veis no coincide y al no coincidir me lo marca como inválido. Eso quiere decir, no ya que el nombre esté mal, que sería relativamente preocupante, sino que los parámetros que son de obligado cumplimiento, según me ha dicho el coordinador BIM, porque aparecerá así en el plan de ejecución BIM que vendrá del EIR, no están rellenos o no están correctamente rellenos. Es decir, estoy auditando el modelo a través de sus nombres, que a su vez lo hace a través de los parámetros. Bueno, vamos a corregirlo y vamos a ver si efectivamente puedo hacer esta auditoría BIM. Me voy a ir a corregir primero los muros, voy a venir aquí a los muros y voy a buscar la plantilla. Ahora soy el modelador, tengo la aplicación naranja y estoy en Revit, ya no soy el coordinador, soy el modelador. Solo tengo que aplicar la plantilla, venir a nombrado muros y compruebo que efectivamente los cuatro muros tienen el pulgar hacia abajo, no sé si lo veis aquí en la esquinita, que tienen la manita roja con el pulgar hacia abajo porque aquello está mal. Tengo un check verde y una cruz roja. El check verde lo que supone es que todos los materiales que tengo en ese muro, las capas de los materiales que tengo en ese muro, todas ellas tienen una abreviatura de materiales de acuerdo a mi estándar. Nomenclator nos permite crear un estándar de abreviaturas de materiales, de manera que tenemos estandarizado todos los materiales que voy a utilizar en mi proyecto. Algo que parece básico, ¿no? Hablamos permanentemente de estándares en foros, congresos, conversaciones, en los hilos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, estandarizar, 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 pero todavía no tenemos una lista de estandarización de nombres de materiales y sus abreviaturas. Algo que parece verdaderamente de locos. Siempre pongo como ejemplo la EH. La EH estandariza los nombres y abrevia los nombres de los hormigones desde hace años y todos conocemos los nombres perfectamente en cuanto vemos una codificación mediante la EH, ¿no? Bueno, pues lo mismo deberemos hacer con todo lo demás. Aparece una cruz roja, ¿veis esta cruz roja? Eso quiere decir que hay al menos un material que no tiene abreviatura. ¿Veis que aquí, por ejemplo, tengo el aislamiento de fibra mineral? Bueno, vamos a darle abreviatura al aislamiento de fibra mineral. Me vengo aquí, busco los aislamientos y esto tenemos aquí lana mineral. Bien, le voy a asignar esa abreviatura al material. Ahí está. Y veis que ya aparece en verde y ya aparece el check verde. Ya puedo renombrar. ¿Cómo voy a renombrar? Pues aquí lo tenéis. La plantilla ya me dice que voy a renombrar con los mismos parámetros que tenía. Pero ¿qué pasa? Que tengo un parámetro aquí en uno de los muros que os dais cuenta que está vacío, ¿no? Está vacío, ¿por qué? Porque no lo hemos rellenado. En el caso de todos los demás aparece FCH, que era justo lo que queríamos que apareciera. Estaba dentro de los valores, ¿no? ¿Os acordáis que era fachada? Bueno, este muro vamos a suponer que no es fachada, vamos a suponer que es patinillos, ¿no? Que lo mencioné antes, pat de patinillos. Selecciono patinillos, le digo que, perdón, no quiero hacer esto porque no lo quiero cambiar en todos. Había seleccionado todos y no quiero cambiar todos, quiero cambiarlo solo en este, ¿vale? Que tenía todos seleccionados. Vale, porque si no me lo cambiaría en todos a la vez. Vale, ya lo he grabado, ya veis aquí que aparece pat de patinillos. Muy bien, pues ya está listo
todo para ser renombrado, tengo todos los elementos. Si quiero renombrar las marcas de tipo, Nomenclator tiene aquí una herramienta para renombrar, reescribir, mejor dicho, todas las marcas de tipo de una manera ágil y rápida. En fin, está lleno de herramientas y de utilidades para que trabajemos lo menos posible y sean siempre los datos válidos. Selecciono todos, ahora sí, y le voy a decir que me renombre para que me renombre todos, me cambie todos los nombres de los muros. ¿Os dais cuenta que la manita roja se ha convertido en una manita verde? Ya ha cambiado los nombres de los muros y voy a ver si puedo activar aquí. Vale, no me deja hacer zoom ahora, aquí porque estoy retransmitiendo. Vale, quería hacer zoom para que lo vierais más grande, pero bueno, es igual. Aquí lo podemos ver igual. Marca de tipo, pad de patinillo, 26 centímetros de la anchura y a partir de aquí las capas, espesor de capa con la abreviatura de sus materiales. Esto quiere decir que si la auditoría me da bien ahora en los muros, efectivamente esto estará todo correcto y todos los parámetros que me ha exigido mi plan de ejecución BIM estarán bien. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ir a perfil, a ver si de verdad se cumple. Vamos a comprobar perfil y efectivamente por aquí me dice que todos estos están con el check verde, todos los muros están perfectos, ¿vale? Aquí tenéis todos los checks verdes diciendo que todos mis muros son válidos. Vamos a ir a las puertas. Vamos a ir a las puertas, vamos a cargar las puertas, vamos a cargar las puertas y veis que hay aquí una familia, un tipo, perdón, iba a decir familia, un tipo, también puedo nombrar familias, pero en este caso estamos hablando de tipos. Veis que hay un tipo que no está correcto. No está correcto, ¿por qué? Porque fijaros, en la apertura, estos son los parámetros con los que tengo que nombrar, marca de tipo, que ya está rellena, apertura, pone corredera. Corredera no era uno de los valores, tiene que poner la abreviatura. La abreviatura será, ahora lo veremos, COR o CRR, ahora lo veremos. El número de hojas que aparece por aquí, perfecto. Los materiales, la anchura, la altura. Veis que en el material me aparece ya una abreviatura. Me aparece una abreviatura porque este material tiene una abreviatura, ya la he asociado yo a mi listado de materiales estandarizados, ¿no? Bueno, vamos a venir aquí a la apertura y vamos a elegir entre lo que puedo elegir entre los valores. No puedo escribir ninguna otra cosa porque Nomenclator for Revit no me lo va a permitir. Si escribo en Revit cualquier otra cosa en ese valor, en esta pantalla me va a aparecer en rojo para que yo sepa que eso no está de acuerdo al estándar. Vamos a decirle que es corredera, lo escribimos y efectivamente, como es corredera, fijaros que la manita verde ya me dice que está bien nombrado, porque efectivamente estaba bien nombrado, lo que pasa que se le había cambiado a propósito el valor de corredera para que apareciese mal. Y lo mismo podría hacer en ventanas, exactamente igual. Si yo me voy al perfil, a comprobar perfil, veréis que las puertas aparecen todas las puertas con el check verde porque efectivamente ahora sí que está cumpliendo el estándar que debe. ¿Vale? Luego estoy haciendo auditoría por un camino, que es el camino de la codificación. Si yo establezco qué parámetros quiero que sean irrenunciables en el código del nombre, tengo caminos para auditar que todos están nombrados y que todos están bien nombrados. Muy bien, ahora vamos a hacer otro recorrido. Voy a volver a Nomenclator for Revit y vamos a ir a el Loin. Os he hablado del Loin muy poquito, pero os lo he mencionado. Os he dicho que venía a sustituir, a mejorar, diría yo, el famoso LOZ y las diferentes denominaciones que hemos tenido de LOZ. ¿Y por qué digo que lo mejora? Lo mejora porque cuando estábamos hablando de LOZ, realmente nosotros lo que estábamos haciendo era definir a partir de un documento hecho por BIM Forum con la AI americana eh, qué nivel de definición o qué nivel de detalle o qué nivel de modelado teníamos que tener de una manera genérica para todos los elementos. Claro, es muy difícil que un proyecto en España se acople a lo que ha escrito alguien hace unos años y ha ido cambiando, mejorando con otros sistemas de contratación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos satisfaría más? Oye, pues que nosotros definamos exactamente qué es lo que necesitamos para cada tipo de elemento. Por ejemplo, para los muros, ¿no? Para los muros. Voy a seleccionar los muros.
Selecciono aquí los muros y con los muros yo puedo decirle o bien la geometría mínima que necesito, que eso lo definiré aquí, o bien los parámetros que quiero que sean irrenunciables, además de los que ya tengo en el nombre, o bien los enlaces externos o información que no estará dentro del modelo para no sobrecargarlo, pero que tendré una URL para poder consultarla a través de ese elemento que tendremos en una página web, en una ficha técnica en la página del fabricante, etcétera, 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 etcétera. Bien, yo voy a añadir un parámetro a los muros o un par de parámetros a los muros para que sean obligatorios. Me voy a venir aquí, voy a añadir un parámetro. Tengo que añadir un parámetro por aquí. Veis que tengo aquí todos los parámetros que aparecen en Nomenclator Manager. Veis que aparece función o clase de muro, que ya lo tenía en el nombre, con lo cual no me hace falta añadirlo aquí. Y voy a añadir un parámetro nuevo que se va a llamar orientación. Le voy a decir crear nuevo parámetro y le voy a llamar orientación. Lo voy a poner en mayúsculas para que se vea bien. Tipo de parámetro, le voy a decir que sea de texto. Aquí vamos a poner norte, sur, este y oeste. Podríamos poner noroeste y demás, pero para hacerlo rápido y que no perdáis tiempo, le voy a poner 4 valores nada más. Le voy a decir que es de texto. Obviamente será un parámetro de ejemplar, no de tipo, puesto que un mismo tipo de muro puede estar en cualquier orientación, y se lo voy a añadir a los muros. Se lo podría añadir a más categorías, ventanas y demás, que puede ser interesante, pero para el ejemplo que quiero ver hoy con vosotros, se lo voy a añadir únicamente a los muros. Le digo que me grabe el parámetro y lo bueno que tiene esto es que yo ahora, orientación, que no lo veía, aquí está, puedo decirle a Nomenclator Manager, perdón, quién quiero que rellene ese parámetro, porque claro, el modelo lo puede estar tocando mucha gente. Sabéis que la ISO 19650 define el trabajo y divide el trabajo en función de grupos de desarrollo o de gestión y grupos de tareas que cuelgan de esos equipos de gestión o de desarrollo. Entonces, yo ya tengo aquí definidos unos equipos, le voy a decir que sea el equipo de arquitectura el que tiene que meter ese dato. Y aquí le puedo hacer indicaciones sobre el parámetro. Bueno, yo le voy a poner aquí orientación geográfica simplemente, podría escribir lo que quisiera. ¿Para qué? Para que geográfica. ¿Para qué? Para que cuando alguien ahora desde Nomenclator for Revit acuda al parámetro, pues sepa qué es lo que tiene que introducir ahí, aunque en este caso es más que evidente, ¿no? De los diferentes usos para los que yo haya definido el modelo, yo puedo decirle a qué afecta esta orientación. Pues en este caso seguro que afectaría a el cálculo energético o a la certificación energética del edificio, ¿no? Bueno, le puedo decir aquí, como no sé aquí mira, cálculo y comprobación de instalaciones. A ese uso lo voy a dar y al análisis del emplazamiento. Y ¿esto lo voy a necesitar siempre, este parámetro, o solo lo voy a necesitar en determinadas fases? Pues hombre, a lo mejor lo necesito solo para el proyecto de ejecución, que es cuando voy a hacer esa certificación energética, o luego para la construcción, yo puedo definir en qué fases. Estas fases, estos usos y los equipos son absolutamente personalizables dentro de Nomenclator Manager, porque son los que nosotros vamos a definir para hacer el BEP y el EIR, ¿vale? No lo vamos a ver hoy eso, porque eso ya es cuestión de otro webinar, pero lo podremos ver más adelante. Grabamos el parámetro, como no hay más categorías, solo se lo he añadido a muros, pues le digo que solo se lo añado a los muros y ya tengo el parámetro añadido. Orientación será un parámetro obligatorio en nuestros modelos. Bueno, pues voy a minimizar Nomenclator Manager, voy a abrir Nomenclator for Revit, abro Nomenclator for Revit y ahora lo que está haciendo el programa es crear ese parámetro. Cuando abro Nomenclator for Revit, lo que ha hecho ha sido leer todos los parámetros obligatorios y si no existen, los crea. Orientación, evidentemente, no existía porque lo acabo de crear ahora mismo. Luego ya lo tiene creado. Ahora ya puedo cerrar esta ventana y ya puedo ir a chequear para comprobar si efectivamente ese parámetro está relleno o no está relleno. No debería estar relleno puesto que lo acabo de crear, ¿no? Veis que aquí hay un botoncito azul, Check Parameters. Ya sabéis que los botones azules que tenemos aquí antes formaban parte de una aplicación que llamábamos BEP Utilities, que hemos integrado dentro de Nomenclator for Revit, que eran los botones naranjas. Es decir, ahora todo ello forma parte del mismo grupo que es Nomenclator for Revit, que antes eran dos aplicaciones diferentes, pero que hemos fusionado. Bien, pues vamos al Check Parameters y vamos a ver esta ventana, que no la solemos ver en los webinars, así que casi que os la presento, porque seguramente muchos de vosotros todavía no la habéis visto.
Selecciono el estándar con el que estoy trabajando. El estándar con el que estoy trabajando se llama Webinar 4. Voy a seleccionar una categoría para comprobar qué parámetros son obligatorios en esa categoría. Y fijaros, tengo la categoría muros. Aquí no aparece orientación. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, estoy viendo los parámetros de tipo, pero puedo ver también los parámetros de ejemplar. Entonces, si me voy a los parámetros de ejemplar, fijaros cómo me dice que ninguno de los elementos cumple, todos tienen la crucecita roja. ¿Por qué? Porque de los parámetros que yo he definido en el LOIN, hay un parámetro que es el parámetro orientación, veis que está en color gris. Bueno, en la parte inferior de la pantalla tenéis una leyenda de colores muy sencillita de leer, donde veo que ese valor está vacío y es por eso que no cumple. Vamos a suponer que este muro esté al... bueno, me falta una cosa, perdonar, me falta una cosita que no he hecho. No le he dicho qué valores quiero permitir, perdonadme, que he corrido demasiado. Como no quiero aburriros, pues quiero correr y eso tampoco es bueno. Le tengo que decir, yo habéis visto que ahí podía escribir cualquier valor, pero yo no quiero que el usuario escriba cualquier valor. Quiero limitarlo. Norte, sur, este y oeste. Son los únicos 4 valores que quiero permitir. Bueno, pues hay un apartado en Nomenclator for Revit para los Nomenclator Manager, perdón, para los parámetros. Vengo a los parámetros, busco el parámetro orientación y en el parámetro orientación simplemente voy a escribir los valores y sus abreviaturas. Norte, abreviatura N. Sur, abreviatura S. Este, abreviatura E. Y oeste, abreviatura O. Bien, ahora ya sí tengo los valores. Cerramos aquí, minimizamos allá, volvemos a check parameters. Y ahora ya sí tengo limitados los valores de ese parámetro. Voy a volver a buscar mi estándar. Mi estándar es el Webinar 4. Estábamos hablando de muros, estábamos hablando de parámetros de ejemplar. Y si yo ahora hago doble clic sobre un parámetro que está vacío, veis que ahora solo me permite escoger uno de esos 4 valores. Ya no me deja escribir cualquier cosa. Y si yo intento escribir una cosa en el parámetro cuando vaya a Revit, cierro esta pantalla y lo escribo en Revit, aquí me saldrá en rojo si no es una S, una N, una O o una E. Le voy a decir que este muro es el este, por ejemplo. Vale, fijaros cómo al escribir ese parámetro que tiene valores permitidos aparece en verde. Quiere decir que efectivamente el parámetro está bien escrito, aparece en verde, porque es uno de los valores permitidos. Todos los demás aparecen en rojo. Yo tendría que ir uno por uno para escribir los valores. Voy a hacer una cosa, voy a suponer que estos 3 muros, no es así, pero voy a suponer que los 3 dieran al sur, por ejemplo. Entonces, marco aquí los 3 para rellenar los valores rápidamente, porque para eso hacemos las automatizaciones, y le digo que quiero escribir el valor S de sur. Le acepto. Me pregunta si estoy seguro, puesto que voy a escribir masivamente valores, le voy a decir que sí, que estoy totalmente seguro, me lo graba y automáticamente los valores ya tienen la S. Si yo entro en muros, veréis que automáticamente me ha releído los valores, ha actualizado los valores y me dice que efectivamente están todos correctos. Todos ellos son correctos. Luego estoy cumpliendo con el LOIN. Exactamente lo mismo podría hacer con valores de tipo, con cualquiera de las categorías que tengo por aquí, etcétera, etcétera. Eso sí, tengo que pararme previamente a definirlo para mi proyecto o para todos los proyectos con los que esté trabajando. Si yo me vengo aquí y me vengo al LOIN, y esto es algo que hay que hacer, no basta con decir los 200 o los 350, eso que tantos problemas, los que hemos modelado cosas, sabemos que eso al final acaba generando muchísimos problemas la mayoría de las veces, a veces por desconocimiento de lo que supone el LOD, a veces por querer exigir cosas que son complicadas luego de cumplir, tenemos que definir. Es mucho mejor venir aquí y definir categoría por categoría. Y vosotros me diréis, oye, pero Miguel, tienes ahí, ¿cuántas categorías tienes ahí? Bueno, pues tengo todas las categorías de modelo. ¿Y hace falta eso en cada una de las categorías? Pues no, coge las 8, 10, 12 categorías con las que tú vas a trabajar, porque no vas a trabajar con más, en tu disciplina, y define en tu disciplina qué es lo que le vas a pedir. Y defínelo una vez.
sí te va a servir para la mayoría de tus proyectos. Luego vas a hacer pequeñas modificaciones. Luego, cuando tengas un estándar de un proyecto creado, vas a poder duplicarlo y con lo cual vas a trabajar, efectivamente, la primera vez vas a trabajar haciéndolo, porque es necesario. No podemos pedir que una organización americana llamada BIMForum, con la asesoría de la IA, acierte, hace pues no sé cuántos años que empezaron a hacer el documento, acierte con lo que yo voy a necesitar en un proyecto mío el año que viene, ¿no? Desde allí, desde el otro lado del charco, con otra normativa, con otra manera de trabajar, con otros sistemas de contratación, etcétera, etcétera. Sería mucho pedir. Hay que escribirlo y tenemos que trabajar para definirlo. Bueno, dos sistemas de auditoría llevamos ya, uno con los nombres y los parámetros que hemos definido con los nombres, otro con el LOIN. ¿Tenemos algún sistema de auditoría más? Vamos a intentarlo. Vamos ahora a por las ventanas. Yo voy a venir a una cosa que en Revit perdón, en Nomenclator Manager llamamos chequeos estructurados. ¿Qué son los chequeos estructurados? ¿Os acordáis, o sabéis, o conocéis Model Checker, ¿no? Que es una aplicación gratuita de la que se disponen las interoperability tools, en las herramientas de interoperabilidad de Autodesk. Nos permite chequear algunas cosas. Bueno, chequeos estructurados es una herramienta mejorada que nos permite no solo definir qué es lo que tengo que pedir, sino que me permite hasta donde se puede y hasta donde se debe arreglarlo directamente desde la propia aplicación. Este es nuestro tercer sistema de chequeo y auditoría del modelo. Vamos a definir una norma. Por ejemplo, voy a hacer que las ventanas solo cumplan si tienen su antepecho por encima de 1 metro. Entonces, voy a crear un nuevo chequeo. Como no hay ningún grupo aquí creado, yo esto lo puedo agrupar luego los grupos de chequeos para, bueno, pues ser más ordenado, que es de lo que se trata. Voy a poner aquí un grupo de chequeos que se va a llamar normativa código técnico, por ejemplo. Le voy a dar un nombre al chequeo. Le voy a llamar alturas, ventanas mayor o por encima, mejor, por encima de 1 metro. Ese es el nombre. Aquí puedo hacer una descripción. Todas las ventanas, etcétera. Todas las ventanas, etcétera, etcétera. Puedo describir lo que quiera para que luego los usuarios puedan saber qué es lo que estoy pidiendo con este chequeo. Le voy a dar una prioridad, alta, media o baja. En este caso va a ser media, pero podría decidir que es media o que es baja. En este caso va a ser alta, puesto que es normativa. Como siempre, le voy a pedir o le voy a decir a Nomenclator Manager quién es el responsable, porque de eso va también la ISO, de quién es el responsable de cada una de las cosas que vamos a pedir. En este caso, le ha vuelto a tocar al equipo de arquitectura, ¿no? Al modelador de arquitectura. ¿Y en qué fases del proyecto quiero que esto se cumpla, ¿no? ¿En qué fases del proyecto? Hombre, en el básico me da un poco igual. No debería darme igual porque con el básico pedimos las licencias municipales, ¿no? Luego en el básico ya debería de estar. En el anteproyecto me puede dar igual, pero en el básico tiene que estar y, por supuesto, en el proyecto de ejecución tiene que estar. Y si lo necesito para construcción, cosa que es obvia, pues también lo voy a querer en esa fase. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que las ventanas estén por encima de 1 metro. Luego lo que necesito es que los elementos de la categoría ventanas, perdón, que he elegido mal, ventanas, ahí está, cumplan una condición. ¿Cuál es la condición? Pues en este caso la condición es que el parámetro altura de antepecho sea mayor que 1 metro. Luego, ¿cuándo debe dar error? Aquí lo que le voy a definir es cuándo debe dar error. Si os dais cuenta, lo que estoy definiendo es cuándo quiero que salte el error. Pues quiero que salte el error cuando la altura de antepecho sea menor is less than 1 metro. Pues escribimos la altura en metros y grabamos. Check grabado correctamente. Ya lo tenemos grabado. Perfecto. Fijaros, ya aparece aquí alturas de las ventanas por encima de 1 metro. Ahí me aparece la definición. Ahora hay que chequear esto, ¿no? Esto es fácil de definir, ¿verdad? Esto sería muy fácil, venir aquí, escribir todas las normas que yo entienda que se deben cumplir, como BIM Manager o como coordinador BIM, mandar esto a los modeladores, a los equipos de modeladores y decir, si voy un poco deprisa, me perdonáis, porque es mi intención no pasarme mucho de la hora. Yo sé que estamos todos
saturados de webinars y de reuniones y de trabajo y demás. Bien, ahora sí estoy compartiendo. Bueno, voy a abrir Nomenclator for Revit. Simplemente para que me cree los parámetros adecuados, puesto que como los cerré sin guardar, pues ya está. Y ahora me vengo a chequeos estructurados. Perfecto. Y buscamos el estándar. El estándar era Webinar 4, que es con el que estamos trabajando toda la tarde. Si os dais cuenta, ahí abajo, aquí abajo, tengo un par de ventanitas. No sé a qué altura están esas ventanas. Vamos a comprobarlo. Veis que aquí tengo el listado de chequeos estructurados que he definido. Solo tengo uno, puesto que esta tarde solo hemos definido uno. Podría tener un listado tan largo como quisiera. En este caso es un listado de prioridad alta, porque veis que tiene el cuadradito rojo, que me dice que las alturas de las ventanas tienen que estar por encima de 1 metro. Aquí a la parte derecha aparece un resumen por grupos de los chequeos que tenemos previsto hacer. En este momento veis que está sin chequear, ¿no? Veis que está la rayita negra, que quiere decir que el chequeo no está hecho, está pendiente. Vamos a ver si cumple o no cumple. Veis que hay un chequeo seleccionado para coger solo el seleccionado o un botón para chequear todas, si es que tengo muchas. En este caso, como solo tengo una, me da un poco igual. Bien, le damos al botón chequeo y si os dais cuenta, ambos casos, las dos ventanas que tengo en mi modelo, incumplen la norma de que estén por encima de 1 metro. Ambos están a 0,90. Bueno, en este caso un atributo, un parámetro que yo puedo modificar. Si, por ejemplo, fuese el área, yo no lo podría modificar desde aquí, porque ya sabéis que Revit, como es lógico y hace bien, no te permite modificar un parámetro que dependa de otros, ¿no? Como es normal, tienes que cambiar los otros porque si no, las tablas de área serían una juerga, ¿no? Y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces, la altura sí, yo aquí puedo decirle que quiero escribir un 1, escribo un 1 porque quiero que la puerta o la ventana, mejor dicho, suba, le vamos a decir aceptar, y la ventana, no sé si la habéis visto, que la tengo por ahí arriba, por ahí detrás, perdón, ha subido, está a 1 metro de altura, mientras que la otra sigue a 90. Voy a cambiar la otra también, le voy a decir que esté a 1 metro, ¿vale? Ya la ha cambiado, la ha subido también. De hecho, yo puedo seleccionarlos en la vista, aislarlos en la vista, etcétera, etcétera, pero esto ya cumple. Si yo ahora cojo una de las ventanas, podré comprobar que la altura de antepecho es 1 metro. Luego tengo la tercera auditoría hecha. Y alguno me dirá, oye, esto ya lo podíamos hacer con ¿cómo se llama? Model Checker. Algunas de las cosas que hemos visto ya se podían hacer y yo os diré, efectivamente, desde Model Checker tú podías sacar un informe de algunas cosas. Pero es que ahora, con Nomenclator for Revit y con los chequeos estructurados que os he enseñado, no solo puedes sacar el informe exactamente igual que lo sacabas con Nomenclator, con Model Checker, sino que desde la misma aplicación, como habéis visto, puedo modificar el modelo, si me lo permite. Si tengo un valor de algún parámetro que no se cumple y me permite modificarlo, ya os he dicho que el área no, porque el área lógicamente no la puedo pufar, no puedo escribir el área ahí directamente de una habitación, sino que tendré que cambiar el tamaño de la habitación, como es lógico. Pero todos los parámetros de ejemplar que sean de usuario los puedo cambiar. Entonces, hemos hecho auditoría del modelo por tres caminos. Uno, a través de las nomenclaturas. He definido una serie de parámetros en las nomenclaturas que son obligatorios. Y luego he pasado el perfil de renombrado para comprobar que efectivamente todos los atributos de esas nomenclaturas están escritos y además son correctos. Hemos pasado una segunda auditoría a través de los parámetros que yo tengo previstos como obligatorios en el LOIN. Es decir, creo un parámetro, le creo unos valores permitidos si es que lo considero necesario en los parámetros de texto y los defino como obligatorios. La aplicación me comprueba si están rellenos y en caso de que tengan valores predeterminados, me audita si están bien y me permite corregirlos cuando están mal directamente desde la aplicación sin salir. Y el tercer camino para auditar, el de los chequeos estructurados, es decir, condiciones estrictas que tengo en valores de determinados parámetros. ¿Tengo ya solucionado con eso todos los chequeos que puedo hacer desde el proyecto? Pues la verdad es que podría hacer un último chequeo, ya no del modelo, sino del proyecto, de todos los archivos de proyecto. ¿Y cómo hago eso? Pues eso lo hago con la tercera aplicación que os ponía en las diapositivas del inicio.
que es Nomenclator Files. Voy a abriros aquí Nomenclator Files. Nomenclator Files es una aplicación, es nuestra última aplicación que cierra la solución Nomenclator, con la que podemos redactar, crear patrones, sistemas de nomenclatura, codificaciones de nomenclatura de archivos, de cualquier tipo de archivo, no necesariamente BIM, no necesariamente modelos, no necesariamente gráfico, no necesariamente para la construcción o para el sector AECO, puede ser archivos de cualquier cosa y para cualquier sector. ¿Cómo lo hago? Pues veis que aquí tengo ahora mismo tengo abierto el último estándar que creé, que lo creamos precisamente para un webinar con Binras en los cursos de los viernes, que lo tengo por aquí abierto. Pero tengo muchos más, como podéis ver ahí tengo el de la Building Smart, el de Hong Kong, Canadá, británico, etcétera, etcétera. Cuando se instala Nomenclator Files, instala automáticamente varios de estos estándares, entre ellos el de la Building Smart en su capítulo español. ¿Y qué me permite? Pues me permite configurar el estándar. En el de los cursos de los viernes, el otro día, definimos estos parámetros: el proyecto, el originador, es decir, el creador del documento, el volumen o sistema, el nivel o la localización en planta, la disciplina, el tipo, etcétera, etcétera, y los ordeno de determinada manera. Establezco un separador. Quiero que los nombres de los archivos me definan todos estos parámetros, pero con un separador que en este caso yo definí que era el guión medio. Y para los valores que estén vacíos, una X. ¿Qué es eso de los valores vacíos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, una memoria no tiene nivel, ¿no? El parámetro nivel, level, location, una memoria no tiene, corresponde a todo el proyecto, no hace referencia a un único nivel, no tendría sentido escribir el nivel. Bueno, pues para que se mantenga el estándar, simplemente le meto una X, que es el valor que he definido o que he permitido como valor vacío en este estándar. Y luego puedo tener para todos estos valores limitaciones. Por ejemplo, puedo decirle que solo quiero números, ¿no? En el campo de número de documento, que solo permito números. Puedo decirle que solo quiero mayúsculas. Puedo decirle que esté entre una longitud mínima, entre un número de caracteres mínimo y un número de caracteres máximo. Si el número de caracteres mínimo y el máximo coinciden, quiere decir que tiene que tener exactamente ese número de caracteres, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tipo 3. Además, puedo definir una composición fija, por ejemplo, en la versión, ¿no?, que tenga una mayúscula, aquí el A111, eso significa que tiene una letra mayúscula, tiene que tener obligatoriamente una letra mayúscula y 3 números. Hay una pequeña ayuda aquí para que lo veáis, ¿no? Las A son mayúsculas, los unos son números y cualquier otra cosa se representa a sí misma. Puedo tener para un parámetro definir que es compuesto y añadir hasta 3 valores. Yo aquí puedo añadirle hasta 3 atributos con otro separador interno para que un atributo esté compuesto a su vez de otros subatributos. Y finalmente puedo elegir un parámetro, como por ejemplo el tipo de documento, y definir una serie de valores permitidos y abreviaturas. Por ejemplo, acta, documento de apoyo, información, acta de garantía, en fin, plano, informe, presupuesto, en fin, lo que yo quiera. Aquí puedo añadir tantos como quiera. Puedo tenerlos escritos en un Excel, importarlos de una sola vez para no tener que ir escribiéndolos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que yo tenga esto, ¿qué es lo que haré? ¿O qué es lo que yo haría? Pues yo haría lo siguiente. Primero, bloquearía la configuración del estándar. ¿Cómo lo bloqueo? Puedo añadirle una contraseña. Ya esta es la habitual pantalla de crear contraseña y confirmarla, escribirla 2 veces. ¿Para qué? Para que ningún usuario lo pueda desbloquear y necesariamente tenga que cumplir todo lo que yo he dicho en esta pantalla. Que nadie pueda luego crear un estándar que me diga, no, es que yo lo he creado yo he manejado el estándar, lo he cambiado. Bueno, si lo has cambiado, estará muy bien, no digo que no, pero ya es otro estándar, ya no me vale, ¿no? Entonces, cierro aquí y cuando lo haya bloqueado y haya metido la contraseña y ya solo yo que conozco la contraseña lo pueda desbloquear, se lo mandaré a todos los usuarios del proyecto. ¿Para qué? Para que nombren sus archivos y todos los que estamos implicados en el proyecto lo nombremos de la misma manera. Si tienen nomenclator files, lo puedo mandar desde aquí, crea un archivo XML o JSON y lo puede importar esa persona desde la aplicación. Si no tiene nomenclator files, puedo mandarlo a través de un archivo Excel, puesto que esto se imprime también en un Excel para que se pueda enviar.
Pero lo cómodo y lo bueno viene ahora, viene cuando yo estoy utilizando esta aplicación con el mismo estándar para todos, ¿no? Simplemente veis que tengo seleccionada una carpeta, es una carpeta local que tengo por aquí seleccionada, ¿vale? Cualquier carpeta local que tenga. Puedo ponerme en la carpeta raíz del proyecto y decirle incluir subcarpetas y lo que va a hacer es leerme todos los documentos que yo tenga en la carpeta. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues hombre, tiene de bueno que cuando yo entro por aquí, veis que cuando paso el ratón por encima, veis que aquí está en rojo, mala señal, ¿verdad? Bueno, pues cuando pongo el ratón por encima, veis que aparece esa píldora en el mismo color, en ese color salmón, que me dice error longitud de cadena. ¿Por qué tengo un error longitud de cadena? Bueno, veis que tiene una serie de caracteres B, M, F, 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 L. Bueno, si yo hago doble clic, me dice ese parámetro tenía que tener entre 3 y 6 caracteres y no se cumple, ¿verdad? Bueno, pues vamos a decirle que esto es BML de Bean Learning. Grabamos. Fijaros cómo el archivo se ha grabado y os dais cuenta que el nombre ya me lo ha puesto como válido. No es que yo haya cambiado esta tabla que estáis viendo en pantalla, es que el nombre del archivo que tengo en mi carpeta de archivos ha cambiado. Si estoy trabajando, por ejemplo, con un Dropbox o con un servidor que tiene una carpeta espejo dentro de mi ordenador, ese archivo ya se ha cambiado en ese Dropbox, el nombre se ha cambiado y ahora es válido. Veis que tengo por aquí otro que está inválido, ¿no? Tiene o no válido, la cruz roja de que no está válido. Si me pongo encima de esta celda que está de color moradito, que quiere decir que es un error, dice error con posición errónea. Vamos a ver por qué. Hacemos doble clic. Claro, eso tenía que ser mayúscula número, 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 ¿os acordáis? Claro, como dice V003, este es el valor que tenemos actual, tiene mayúscula, número, número, número y una mayúscula más. Sobra uno, ¿no? Bueno, vamos a decirle V00, le voy a dar 4, V004. Grabamos, lo graba y ha cambiado el nombre del archivo en mi carpeta. Es decir, ya tengo el nombre del archivo corregido. Eh, y una cosa más, cuando yo paso el ratón por encima de un valor que pertenece a una lista de valores predefinidos, por ejemplo, el tipo. Claro, pla seguramente sea plano, ¿no? Paso el ratón por encima y efectivamente pla es plano. Pero com, ¿qué es com? ¿No? Pues si pongo aquí com, dice comunicación. Mem, pues será memoria, memoria. Pero claro, tengo un montón de valores. Si yo quiero cambiar uno de estos valores, aquí me aparece el listado de valores que tengo por aquí. Y puedo ir escribiendo plano, por ejemplo. Vale, todos estos tienen la palabra plano incluida, plano, modelo de planos, plano, dibujo de CAD. Vamos a suponer que es un mapa. Grabamos y eso ha cambiado a mapa y ha cambiado el nombre del archivo. Tercera auditoría, perdón, cuarta auditoría. Las tres primeras las hacíamos sobre el modelo con Nomenclator for Revit. La cuarta la hacemos sobre el proyecto completo, sobre todos los documentos del proyecto, independientemente de que sea BIM, CAD o de cualquier otro tipo, independientemente del formato del archivo. Y os digo más, y con esto remato. Si yo por la mañana llego a mi proyecto, lo primero, a mi casa, a mi oficina, a mi lugar de trabajo, lo primero que hago es navegar por mis carpetas para buscar los documentos en los que estaba trabajando ayer, ¿no? Pero yo puedo tener otra manera de trabajar, porque yo tendré que ir a mi carpeta de proyectos, nombre de proyecto, carpeta arquitectura, subcarpeta planos, subcarpeta planos de trabajo, subcarpeta planos de trabajo, versión revisión febrero, y así sucesivamente hasta que encuentro mi documento, ¿no? Tengo una otra manera de trabajar y es venir a la carpeta, supongamos que esta es la carpeta raíz, y decirle, oye, quiero filtrar todos aquellos elementos cuya disciplina sea igual a estructura. Y además quiero que dentro de eso me selecciones todos los elementos cuyo tipo sea igual a plano. Y aquí tengo mucho más fácil encontrar el archivo, la documentación que estoy buscando, porque desde aquí yo puedo abrir. Solo tengo que hacer un doble clic aquí, hacer doble clic en este, me va a abrir Excel por aquí, por alguna pantalla, por ahí lo está abriendo.
Vale, y aquí veis que tengo un archivo de ejemplo en Excel para que se vea que el archivo podéis abrirlo desde aquí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema de nomenclatura que debo utilizar? El que vosotros queráis. Yo os digo cómo lo estructuro yo. Para mí, un sistema de nomenclatura de archivos correcto es aquel que me permite, a partir del nombre del archivo, me permite saber lo que hay dentro. Si con los códigos que yo tengo por aquí, si con estos códigos yo soy capaz de saber, moviéndome por aquí, qué contiene ese archivo, pues para mí está bien. Para mí está bien. No os voy a enseñar, porque algo hay que dejarse, siempre hay que dejarse algo, ¿no? Como dice mi socio, como en las historias de las mil y una noches, ¿no? Pues Erezade tenía que dejar una historia para que a la noche siguiente pudiera seguir contando historias y no la cortaran la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejar una cosa más. Sí os voy a decir que esta aplicación nos permite mandar o crear, mejor dicho, un código QR para todos los documentos de proyecto, que solo pegándolo en los documentos de proyecto podemos acceder leyendo ese código QR al listado de versiones de ese documento. Y eso lo hace sin que se pague una suscripción a BeamLearning. No hay una suscripción anual. Solo tenéis que tener un servidor web donde vosotros automáticamente la aplicación sube la documentación a vuestro servidor FTP. Ese código es único, lo creáis la primera vez, lo pegáis en todos los proyectos, perdón, en todos los documentos de vuestro proyecto y cuando alguien lea ese código QR en el documento, si habéis trabajado con Nomenclator Files, llevará a la persona en el dispositivo móvil, en la tablet, en el móvil, etcétera, le llevará a esa página para que lea los documentos y pueda pinchar en cualquier documento y ver el listado, la trazabilidad de versiones y de estados del documento que ha encontrado. De manera que siempre sepa cuál es el último, ¿no? La situación, la circunstancia que nos ha sucedido unas cuantas veces en nuestra vida de subir a un forjado con un plano de ferralla, no coincide el plano de ferralla del que está revisando con el que tiene el encargado de los ferrallas y podría ser, de hecho nos ha pasado, que ninguno de los dos sea el último. Hay un plano que ninguno de los dos tenía y no le coincide a uno con el otro, al otro con el uno, pero es que ninguno de los dos es el último. Hay un plano que incluía unos refuerzos nuevos que nadie ha comunicado debidamente o que si lo ha comunicado pues se han perdido en la noche de los tiempos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. No quería entreteneros mucho, mi objetivo era que fuese de una hora, quizás he ido un poquito rápido, me vais a perdonar, pero creo que lo he conseguido. A partir de aquí tenéis el chat para hacer preguntas, todas las que necesitéis. Eh, Vale, acabo de permitir que utilicéis micrófono, así que si alguien quiere utilizar micrófono, ahora lo puede activar. En la parte central superior de la pantalla tenéis un botoncito de micro para poder activarlo. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna queja, también se admiten quejas. No seáis muy duros con nosotros. Gracias, David Valverde, que hace mucho que no nos saludamos en persona. Carlos Almagro, que también he visto que hacía algún comentario por ahí. Bueno, perfecto. Confío que haya sido de vuestro interés. Únicamente y para terminar, eh, os quiero recomendar un par de cosas. Me gustaría que hubierais entendido una cosa todos, ¿no? No sé si soy capaz de transmitirlo. A veces tengo dudas de si soy capaz de transmitirlo con mi entusiasmo. Quizá me paso de frenada en algunas ocasiones. Me gustaría que entendierais que todo esto de la nomenclatura no es un capricho, ¿no? Estos dos locos que han hecho una cosa que se llama Nomenclator y están empeñados en que nombremos las cosas. Nomenclator es solo un paso más en el camino. Lo que intentamos es que todos los elementos del modelo tengan la información que debe contener el modelo. Y obligar a que los nombres de los elementos tengan una sucesión de parámetros, lo único que nos permite es garantizar y automatizar que esos parámetros están en el modelo y están bien escritos. La nomenclatura es una excusa, lo podríamos hacer en el nombre o en cualquier otro parámetro, nos da un poco igual realmente en qué parámetro sea, lo importante es que esté. Y hacerlo en el nombre nos permite
garantizar que efectivamente los datos están, ¿no? De ahí nuestro empeño. En el manual de nomenclatura, que lo tenéis en nuestra página web, en publicaciones, veréis que aparece de manera muy sucinta y muy sencilla, posibilidades, sugerencias, propuestas de cómo nombrar los diferentes elementos del modelo. Por ejemplo, en este caso, los muros. Veis que coincide bastante con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Clase de muro, en vez de función o, en función o clase de muro que yo le llamaba hoy al parámetro, pues aquí aparece la clase de muro, pero todo lo demás es igual. Y aparecen en este manual, aparecen pues propuestas, no es que queramos que sea un estándar, sino que aparecen una serie de propuestas para que lo toméis a modo de ejemplo, pero que podáis desarrollar vuestros propios estándares. ¿Cómo? Pues a través de Nomenclator, lógicamente, porque todo esto lo podéis vosotros definir a vuestro gusto y manera en Nomenclator. De hecho, en nuestra página os dejo aquí en el final ya del webinar por hoy, aquí tenéis en Nomenclator, tenéis las tres aplicaciones que componen la solución Nomenclator, Nomenclator Files, Nomenclator Manager y Nomenclator for Revit. Nomenclator Manager, todas ellas las podéis descargar en su versión gratuita para probarlas. En la versión gratuita, lógicamente, hay cosas que no hace, pero muchas de ellas sí las hace. En la versión de pago, que como podréis comprobar, pues no está hecho para quitarnos del mundo laboral precisamente, sino para intentar que todo el mundo se organice lo mejor posible. Como veréis, no son unos precios que sean para que la gente no se ordene por dinero, ¿no? Y finalmente Nomenclator Files, que ya para remate ni siquiera tiene una suscripción anual. Nomenclator Files sirve, como digo, para cualquier sector, no solo el de la construcción, dentro del de la construcción, no solo para modelos BIM, y tiene un precio más que asequible de 49 euros y además es pago único, con derecho a actualizaciones y a soporte. No es una suscripción en este caso anual. Bueno, pues si tenéis alguna duda, os doy 3 segundos, 5 segundos para que alguien escriba. Si veo que nadie escribe, pues quedo a vuestra disposición. Para los que no estáis conectados en directo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, pues en nuestro email info@binlearning.es, pues nos podéis escribir con total confianza. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. 1 hora, 7 minutos. Estoy muy contento conmigo mismo, que tengo tendencia a enrollarme. Gracias a todos, Juan, Daniel, María, Arsenio, Luis, Sergio, Luis Ángel. Bueno, veo por ahí muchísima gente, algunos los conozco, otros no. Y nada, quedo a vuestra disposición. Nos vemos pronto en otro webinar. Buenas tardes, un abrazo a todos, chao.